Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Se ha producido en las últimas horas uno de los episodios más trascendentes en la Argentina desde aquella condena a los jefes de las juntas militares. Hablamos de la convalidación que hizo la Corte Suprema de la condena a Cristina Fernández por la causa vialidad, un mecanismo de favorecer con la obra pública al empresario Lázaro Báez, muy amigo del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Es la primera vez que ocurre una novedad de estas características con un expresidente. El antecedente más inmediato fue el de Carlos Menem, pero aun cuando estuvo detenido algunos días, nunca llegó a tener sentencia firme. Por eso pudo ser y estuvo, en verdad, como senador hasta sus últimos días antes de fallecer. La novedad tiene múltiples interpretaciones y también consecuencias. El primer apunte: no hay proscripción como denuncia el kirchnerismo. Sí hay un fallo que ha cumplido un ciclo judicial completo en todas las instancias. Algo que no ocurre con frecuencia en la Argentina, algo a lo cual no está acostumbrada la clase política, tampoco la sociedad. La costumbre suele ser la impunidad. El debate sobre el momento elegido seguramente va a permanecer por muchísimo tiempo. La Corte falló, es cierto, en una instancia, en un año electoral, cuando los antecedentes, en general del máximo tribunal, no suelen registrar novedades de esas características. Por lo general, los fallos que afectan en términos electorales se realizan en años no electorales. Claro, aquí la causa había cumplido todo el recorrido hasta la Cámara de Casación Penal, había llegado a la Corte en el mes de marzo. ¿Y qué hubiera ocurrido si la Corte no fallaba antes del 7 de septiembre? O si fallaba el año que viene. La trampa de la política, el resguardo de los fueros que en este caso hubiera tenido Cristina Fernández. No se puede pasar por alto otro argumento. No hay momento propicio nunca para un fallo de estas características. El kirchnerismo habla de proscripción. Si la Corte no hubiera fallado, estaríamos hablando el año que viene, o con Cristina en la legislatura bonaerense, de una connivencia de la Corte Suprema con la clase política. Es decir, no hay una salida limpia para esto. Hay otra razón que explica esta decisión de los tres magistrados, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Y es que la Corte Suprema, o la justicia en la Argentina, requiere como un proceso regenerativo, porque tiene, como la mayoría de las instituciones, una muy baja ponderación popular, que se puede ver, que estamos viendo, en este trabajo de la consultora Duhaime. Figura no solamente el bajo prestigio de la justicia, sino figura muy alto la demanda de corrupción de parte de la sociedad. Otro de los mensajes de la Corte, pero en este caso referido a esa regeneración de la cual hablaba, es hacia el interior de la justicia, porque el fallo significó la convalidación y el apuntalamiento de todos los procesos: juez de primera instancia, Cámara de Casación, Tribunal Oral Federal. Es decir, algo que tampoco
es muy frecuente en la Argentina, donde siempre en alguna instancia intermedia las causas delicadas terminan trabándose. Cuando uno habla de la justicia y de la falta de prestigio de la justicia, también debe prestar atención a la política. ¿Por qué? Bueno, a ver, veamos. Hay cerca de 250 vacantes en el Poder Judicial que la política no se encarga de ocupar. Y no hablo solamente del gobierno de Javier Milei. Hay también 3 miembros de la Corte Suprema cuando debiera haber 5, porque la política no se pone de acuerdo sobre la necesidad o sobre los nombres que podrían ocupar esos 2 lugares. Hay además un procurador general que es interino desde el 2015, cuando renunció Alejandra Gil Casó. Tampoco la política se pone de acuerdo y ni siquiera se puso de acuerdo en el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Después, por supuesto, hay que reparar un poco en la coyuntura política, en las consecuencias, que son muy cercanas todavía para sacar alguna conclusión. Hay un enorme interrogante acerca de lo que pueda pasar en el PJ. Hay un primer reflejo que es el abroquelamiento en torno a una figura de Cristina, incluso de figuras que estaban enfrentadas con ella. También existe la obligación de parte del gobierno libertario de tal vez rediseñar la estrategia que tenían pensada para las elecciones de septiembre en Buenos Aires y las nacionales de octubre. ¿Por qué razón? Porque el gobierno había pensado que la confrontación con figuras ya gastadas, aunque sigan siendo de preponderancia, sobre todo con Cristina, también de hecho lo hemos visto en la elección en la ciudad con Mauricio Macri, podía darle un rédito político, un rédito electoral. Bueno, Cristina ya no estará. Entonces, el gobierno también deberá pensar qué hace frente a esa vacante en la oposición. El tiempo dirá cómo se acomodan las cosas. Es imposible negar la trascendencia política e histórica del fallo, pero también es importante encontrar un punto de equilibrio. La democracia no ha quedado herida por el fallo, como explicó Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires. En todo caso, está herida por otra cantidad de razones, entre otras las que venimos describiendo. Tampoco hay una resurrección de la República que exaltan aquellos que están a favor del fallo. En todo caso, lo que puede existir es un acercamiento a un mejor estado de cosas. Para que ocurra la resurrección de la República, falta todavía mucho. Tal vez el punto de equilibrio sea aceptar que la decisión de la Corte es una medida sanadora de una democracia que está enferma. Así arranca la edición de Datos de hoy.